Nosotros trabajamos en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Necochea, una ciudad de 90.000 habitantes, en la cual, por una cuestión geográfica, para algunas actividades se favorece mucho, como es el medio fondo y fondo, pero también a edades tempranas los chicos no pueden estar solos por todos lados, entonces trabajamos en el polideportivo, donde en la ciudad no hay ninguna pista de atletismo, trabajamos en un espacio que es una recta, y generamos no más de 120 metros. Entonces las circunstancias nos hicieron que vayamos armando desde edades tempranas y teniendo en cuenta los aspectos fisiológicos de los chicos, una línea de trabajo orientada a la velocidad. Y en ese marco es que nosotros empezamos a trabajar y desarrollar el área de velocidad, como le digo, contextualizándolo por el lugar que tenemos. Es una ciudad donde a más grandes hay muchísimos corredores, muchos grupos de running y demás, pero bueno, en edades tempranas los chicos tienen que estar con los profes y es lo que más o menos podemos hacer. Yo lo que armé es compartir con ustedes una mirada sobre el aprendizaje y sobre lo que nosotros hemos hecho con el trabajo de la velocidad. No sé si ahí se ve, estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve, Maxi? ¿O alguien que tenga el micrófono abierto? ¿Sí? Sí, se ve. Sí, sí, sí. Bueno, y la idea es compartir, como les digo, una forma de desarrollarlo. La nuestra seguramente va a estar orientada al lugar y a las condiciones y al contexto en el cual trabajamos, teniendo siempre en cuenta los fundamentos teóricos y fisiológicos para el aprendizaje y para la enseñanza. Sí, lo que traté de hacer es avanzar un poquito más para desarrollar todo el trabajo del velocista, desde su iniciación hasta el desarrollo, y algunas cosas las vamos a ir tocando. Sabemos que Peter Thompson, que es el autor del manual de la IAF, dice que el objetivo es maximizar la velocidad promedio de carrera durante el trayecto. Weber, recorrer la distancia de competencia en el menor tiempo posible, como definiciones. A ver si pasa. Y yo empiezo a hablar sobre muchas cosas que nos van a moldear a nosotros para tener en cuenta a la hora de poder trabajar. Aspectos biomecánicos que determinan la carrera, la frecuencia y la amplitud. La amplitud está determinada por las características antropométricas y la fuerza ejercida, y la frecuencia está determinada por la técnica y la coordinación del atleta. Estos dos aspectos para nosotros son muy importantes y generalmente cuando lo detallemos más adelante en la unidad de técnica de carrera, en lo que es en la preparación de un velocista, trabajamos muchísimo con la amplitud y la frecuencia. Modelo técnico, carrera de alta velocidad. Nosotros acá abajo, que yo se los voy a pasar, armamos, fíjense que acá dice, abajo dice información respaldatoria y complementaria y un link. Armamos un canal de YouTube con todo esto de la virtualidad, como les pasará a muchos de ustedes que nos encontramos con este espacio y tenemos que continuar con la enseñanza en nuestros lugares. Y hay videos, todo sobre velocidad y sobre todas las pruebas del atletismo. Yo de los que les marqué acá, son para que después ustedes lo vean tranquilo. Este es un video que por ahí hay mucha información que por ahí estaba dando vuelta y la nucleamos con muchos profes que colaboraron pasándomela, hicimos un canal y ahí lo van a encontrar. El link lo lleva directo, como contaba Max y él en el PowerPoint de ayer, también tocas ahí en el link y vas directo al canal de YouTube y después lo miran tranquilo, habla sobre todas las fases y un vocabulario específico como para nosotros poderlo entender y transmitir. Bien, modelo de la carrera de 100 metros. Nosotros lo que hablamos es dividirla en partes para poder trabajarlas. Una de ellas es la aceleración pura, la transición, la velocidad máxima 1, velocidad máxima 2 y mantenimiento de la velocidad o resistencia a la velocidad. Y ahí la vamos a ver. Perdón, Mauro. Mauro, ¿me Sí, escuchás? sí. Perdón. ¿Podés maximizar la pantalla? Porque los videitos no alcanzamos a ver ni con lente. Si no se te complica, disculpa, ¿eh? No, está perfecto. Tenés que dejar de compartir y volver a compartir. Ahí va. Gracias.
¿Sí? A ver si pasa, si se pasa solo, si no pasa. Ahí está. ¿Ahí se ve mejor? Bueno, la idea es, además de, la idea no es que lo hablábamos con Omar y con Maxi, además de, no es solamente compartir la teoría que uno la encuentra, sino por ahí compartir lo que a uno le ha hecho, que el aprendizaje sea de los chicos, que nuestra enseñanza sea más efectiva a la hora de que a edades tempranas, como yo siempre digo, es muy importante tener la información para poder enseñar bien y no después por desconocimiento, tener que empezar de nuevo un proceso cuando el chico ya es más grande y nos lleva mucho más tiempo. Divide la carrera en diferentes etapas, la de aceleración pura, la de transición, la de velocidad máxima 1, velocidad máxima 2 y mantenimiento de la velocidad o resistencia a la velocidad. Yo después lo detallo. Fase de aceleración pura. Es la fase, una de las fases más importantes, junto a la de transición que viene después, que son las más difíciles de trabajar. A edades tempranas, el nene lo primero que hace es parte del taco y entra rápido a velocidad máxima 1, porque a velocidad máxima 1, es decir, entra a su máxima velocidad rápido, porque claramente no empuja y no acelera. Es el error más frecuente. Entonces, nosotros, como parte de la enseñanza, tenemos que saber que está la aceleración y que es determinante a la hora de llegar a nuestra velocidad máxima. ¿Cuántos son los metros aproximadamente? Siempre acá la bibliografía nos habla de 5 metros, que es como el pase de uno al otro, pero eso va variando, sino que abajo siempre hay una línea de tiempo que más o menos nos va dando a través de las estadísticas cuántos metros son de aceleración, cuántos de transición, pero claramente en los diferentes alumnos va variando. ¿Cuáles son las características más importantes de esta etapa? El empuje. Es el momento que el deportista sale de los tacos y empuja, y empuja, y empuja, de forma tal de traccionar contra el piso, hacia abajo y hacia atrás, para ir hacia arriba y hacia adelante. El error más frecuente es que el nene sale, se para y empieza a correr a máxima velocidad y se olvida de la fase de aceleración. Claramente es una fase importantísima, pero también difícil y compleja que a veces la entiendan. La extensión de cadera y la aceleración son los puntos importantes y se puede trabajar a través de la carrera lanzada, de la supra velocidad y demás a medida que van avanzando. Da como indicaciones, pero bueno, vamos a seguir trabajando, interiorizándonos y vamos viendo. Y fíjense que en la segunda lo enlaza con la de transición, es decir, la aceleración va de la mano con la transición. La transición es seguir impulsando, ustedes se van a dar cuenta porque los apoyos todavía están detrás del centro de gravedad hasta que logran estar por debajo y adelante. Y es la etapa donde la cadera se encuentra alta, que uno lo ve al nene que se empieza a encontrar con la cadera alta. Todos estos aspectos técnicos que nosotros por ahí tenemos que tener en cuenta a la hora de la enseñanza y que la verdad que nos cuestan un montón. Nos cuestan un montón. Y es la fase más difícil para enseñar. También habla entre 10, 15 metros y hasta los 40 metros, a edades tempranas claramente, que es un poquito antes, estas dos fases. La fase de velocidad máxima 1, entre los 40 y los 60 metros, se caracteriza por una alta frecuencia y ustedes lo van a ver, ahí lo dice como foco en la mecánica de recuperación, ya en ese momento cuando uno lo está visualizando de afuera, ve como esa acción, vieron que le ven una carrera pendular, una carrera circular, es donde la recuperación empieza a tener una acción muy importante para poder llevar el muslo arriba y a la horizontal para volver a ejercer otra vez el contacto con el piso, que es lo que a nosotros nos saca. El empuje contra el piso nos saca rápido a que la otra pierna pueda hacer la misma acción. Volví para atrás. Velocidad máxima 2, al igual que la anterior, van de la mano. Nosotros, a medida que los nenes o nuestros atletas cumplan menos estas etapas, es decir, no aceleren, no hagan la transición y no pasen, es decir, todos estos parámetros se pueden llegar a cumplir, pero en menor medida. Tal vez a los 40, 50 metros ya está en su máxima velocidad, a los 80 metros
está en lo que sería el mantenimiento a la velocidad y después se desacelera por completo, que eso muchísimas veces se ve en eventos populares donde hay chicos muy rápidos, pero que no utilizan la fase de aceleración, que ustedes lo ven que van primero hasta los 60 metros y después capaz que otro le ganó, pero bueno, a veces pasa porque si uno se lo pone a analizar, seguramente ese nene que iba primero hasta los 60 no aceleró, se paró rápido del taco y corrió a máxima velocidad. Se le fueron comprimiendo las etapas y a lo último, ¿qué le pasa? No lo puede sostener más. Estamos hablando de una prueba del sistema energético de 8, 9, 10 segundos y se empieza a desacelerar. Por eso es tan importante en los 100 metros optimizar cada una de esas etapas. ¿Está? Y la última, la fase de mantenimiento de la velocidad. ¿Está? Se caracteriza por apoyos breves. Ese es un dato que es importante. Muchas veces los nenes tienden a los últimos pasos querer hacerlo más largos para tratar de cubrir más distancia en menos tiempo, y eso hace que se les baje el centro de gravedad y que empiecen a apoyar todo el pie y no con la parte delantera del pie. Entonces pierden la mecánica de carrera, que es algo que pasa muy habitual, muy. Y eso como para entrar en tema, ¿tá? Así tenemos en cuenta aspectos técnicos importantes de la carrera de alta velocidad, que nosotros la llamamos a la carrera de 100 metros. Después cada una tiene sus características, ¿no? Bien, y vamos a hablar de cómo planificar, por lo menos una idea nuestra, una sesión de velocidad, ¿tá? Porque a veces lo que nosotros hemos visto que hablamos sobre la fase de apoyo, la fase de vuelo, el recobro y demás, y bueno, ahora vamos a meternos un poquito más, y cuando nos metemos puede ser que coincidamos en un montón de cosas, puede ser que no. Yo les comento la idea que nosotros llevamos adelante, y después cada uno, por supuesto, la puede mejorar, que esa es la idea, ¿no? Bien, planificar la sesión de entrenamiento de un velocista. Lo primero que nosotros hacemos es establecer las metas y objetivos generales, decidir de qué manera encaja esta práctica en el gran diseño del microciclo y el periodo de entrenamiento. Es decir, armar una estructura anual de trabajo con una o dos curvas de rendimiento. Generalmente muchos trabajamos con 2 curvas de rendimiento porque tenemos el receso invernal y por las características de nuestros adolescentes y de nuestro sistema educativo. Establecer metas y objetivos específicos, decidir qué destrezas, habilidades biomotoras y sistema energético se desarrollan. Eso es muy importante porque a veces las características de cada localidad van a condicionar las metas y objetivos específicos. Capaz que algunos nenes en una zona rural, como me pasa acá, a 50 kilómetros, que los nenes van y vienen caminando a la escuela todos los días, tienen un predominio aeróbico que tal vez nosotros con los nenes de la ciudad no los tenemos. Entonces en esa localidad la entrada en calor de los nenes son 3 minutos de trote, y sí hacemos mucho más trabajo de técnica de carrera. Pero bueno, eso es contextualizar, digamos, en cada lugar. Construir los principios de las sesiones prácticas y diseñar, por último, la sesión de entrenamiento. Decidir qué actividades y en qué orden se lograrán las metas y objetivos que uno se propone para el punto número 1. Y yo me empiezo a hablar muy rápido, cualquier cosa me dice. Bien, la sesión de entrenamiento para un velocista. Lo que no puede faltar, la entrada en calor y la vuelta a la calma, lo menciona. Y a su vez yo le mencionaría que todas las unidades técnicas de forma física opcional, nosotros las utilizamos todas. Ahora, en cada periodo va a haber un predominio de una por sobre la otra. Pero no debe faltar una entrada en calor, una unidad técnica, y ahora cada una de estas vamos a detallar, y en todo eso se va a basar lo que vamos a trabajar, y cada uno también podrá compartir, discernir, y ver qué poder agregar o qué no. Una unidad de forma física, una unidad de forma física 2, nosotros podemos trabajar 2 sistemas energéticos combinados, lógicamente tal vez no voy a poder trabajar 2 de máxima exigencia, pero sí puedo trabajar 2 que combinen tranquilamente, y una vuelta a la calma, o una combinación de diferentes unidades, como lo dice acá. Bien, la entrada en calor, predisponer al atleta mental y físicamente, algunas generalidades, comenzar gradualmente, contenido relevante para la sesión. No es lo mismo la entrada en calor en el periodo general que la entrada en calor en el periodo especial, que la entrada de calor en el periodo de competencia,
que la entrada en calor el día de la competencia. Piensen que los velocistas generalmente se agotan muy rápido, muchos de acá de ustedes, los profes que están, hemos compartido la pista un montón de veces y los vemos que van cabibajo entrando a la pista, van así, y a veces una sobreexigencia hacen que condicione el resultado. A veces antes de arrancar tal vez meten 20 repeticiones de técnica de carrera y es un montón, y a veces puede ser que sea por la ansiedad. Entonces, dosificarlos de acuerdo al periodo, que más adelante lo detallamos. Incluir trabajos de coordinación, movilidad dinámica. Si el atleta no puede realizarlo de forma hábil, dicho ejercicio debe ser incluido más tarde en una sesión específica. Algunas generalidades que da, pero esto es particular de cada uno. No incluir estiramiento estático, hacerlo divertido y hágalo apropiado para los atletas. Yo ahí puedo hacer algunas sugerencias. Generalmente nosotros trabajamos la flexibilidad estática cuando llegan, después hacen la unidad de trote de entrada en calor, 6 o 8 minutos, y después empezamos a trabajar con la movilidad y la flexibilidad dinámica, que no es la estática, es dinámica. Movilidad y flexibilidad dinámica. Y en cada ejercicio de movilidad y flexibilidad dinámica incorporamos elementos técnicos. Por ejemplo, si trabajan los balanceos, que trabajen sobre la parte delantera de los pies, que trabajen con una pretensión tibial, incorporamos elementos técnicos como parte de una técnica final. No sé si me explico ahí, digamos. En cada momento como que tratamos de aportar un elemento técnico, que a veces el nene no sabe para qué, pero nosotros sí, y después en el resultado final es un gran avance en el proceso de enseñanza. A ver cómo lo pasaba esto. Con este. Bien, contenido de la sesión, orden de unidades. Cuando el atleta trabaja en 2 o más unidades en una sesión, deberá siempre trabajar primero el entrenamiento neuromuscular, es decir, coordinación, entrenamiento técnico, velocidad máxima, potencia y fuerza máxima, y luego el entrenamiento para desarrollar un sistema energético, el ATP-CP, el sistema lactácido o el sistema aeróbico, como una regla para tenerlo en cuenta, que eso es muy importante en el velocista. Seguramente en el desarrollo de un corredor de medio fondo y demás, tal vez pueda ser diferente. Nosotros hacemos énfasis en la carrera de alta velocidad. La carga de una sesión, lo que debería ser sistema neuromuscular, sistema nervioso periférico, lo estructural, que puede ser lo técnico, y lo metabólico, el desarrollo, es decir, de un sistema energético. La intensidad de la carga debe considerarse cuidadosamente. Recuerden que los velocistas se fatigan muy rápidamente, entonces uno en esa distribución de las cargas tiene que saber que si está haciendo un trabajo donde el foco está puesto en la técnica de carrera y lleva media hora trabajando la técnica de carrera, ojo con el trabajo que uno va a realizar después, porque por ahí generó una carga excesiva que después me va a condicionar el trabajo metabólico que voy a hacer. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, y el manual de la IAF siempre habla del ojo del entrenador, que eso lo va viendo y lo va afianzando a medida que uno va compartiendo con los deportistas. Claramente que esto es una guía, y que seguramente los nenes también, además de que los grupos son diferentes, los nenes son diferentes y reaccionan de diferente manera al mismo estímulo. El atleta no debe ser expuesto a exigencias demasiado altas de su sistema orgánico en unidades sucesivas. Cada unidad persigue un objetivo específico y debería variar en un día y de día en día. ¿Está? Es decir, eso es como decir, bueno, organizo la semana, no puedo hacer todos los días, por más que sea un velocista, trabajo de máxima velocidad sobre 60 metros. Tengo que trabajar lo que vimos en el primer PowerPoint, las diferentes partes de la carrera, la reacción, la aceleración, la velocidad máxima, la resistencia y la velocidad. Y sobre todo eso tenemos también todo armado. Vuelta a la calma. Ayuda a que el organismo se libere de los productos de desecho a nivel muscular, reduce la frecuencia cardíaca, presión arterial gradualmente, contribuye a los descensos de niveles de adrenalina, cosas que todos sabemos, como ejercicios aeróbicos de 5 a 10 minutos, disminuyendo gradual, estiramientos progresivos. Nosotros lo que trabajamos es mucho
en bloques de 2 o 3 minutos de trote y algunos estiramientos suaves, si fue una sesión dura, y lo repiten 3 o 4 veces, y al otro día cuando comienzan la sesión arrancamos con lo estático, después el trote, después la movilidad y después la técnica. Es que entra uno, se me tilda. Ahí está. Unidad técnica, que es de las primeras unidades que vimos. Yo acá le puse 3 videos. Cada video tiene por lo menos media hora de diferentes variantes metodológicas para trabajar técnica de carrera y sus combinaciones. ¿Tá? Principios y pautas. El entrenamiento técnico es parte del programa de entrenamiento a lo largo del año, por lo cual es muy importante saber qué trabajar en un periodo de competencia técnicamente y qué trabajar en un periodo general de técnica, porque va a condicionar los trabajos que vienen a posterior. El objetivo cambiará durante el año, como les mencionaba, y el número de sesiones, tipo de ejercicios, volumen e intensidad, también va a ir variando de acuerdo al periodo en el que esté. Habilidades de coordinación y técnica. Generalmente arrancamos teniendo algunas consideraciones, que el entrenamiento técnico nunca se debe hacer bajo condiciones de fatiga, se debe definir claramente el objetivo de la sesión, es decir, o voy a trabajar frecuencia, o voy a trabajar amplitud, o voy a trabajar ambos, pero no puedo hacer en una sesión 30 ejercicios de técnica de carrera. Yo voy a trabajar entre 6 y 12 ejercicios de técnica de carrera sobre una distancia, dependiendo de los deportistas, de 15, 20 o 30 metros, con una recuperación que puedan volver a trabajar a la misma intensidad y por sobre todo a la misma calidad técnica con la que estaban trabajando. Limitar el número de comentarios y expresiones de retroalimentación. A veces vieron que nos pasa que queremos corregirlo a nuestros alumnos y le damos muchas indicaciones, y a veces es importante generar más ejercicios. Por ejemplo, quiero que lleve la rodilla arriba o el muslo a la horizontal, y ponerle un elemento que lo condicione a que lo haga, y no que vaya con una tortuguita y llevando las rodillas arriba, y por llevar las rodillas arriba se le baja el centro de gravedad y apoye con los talones. Entonces, favorecer a eso con los ejercicios que nosotros hacemos. No cambiar permanentemente el foco de la retroalimentación, y cambiar regularmente la posición de la que nosotros damos el ejercicio para verlo de diferentes ángulos, de adelante, de atrás, del costado. A veces siempre miramos del mismo lugar porque estamos en el mismo y tenemos una mirada, y cuando lo vemos de atrás nos dábamos cuenta que por ahí no era tan bien como creíamos, y empezamos a tener una mirada distinta y podemos construir diferente. Bien, en un periodo general, característica siempre: contacto con el suelo, apoyos breves, trabajar una alta frecuencia de tobillos, carrera de sargentos, rebotes. Carrera de sargentos por ahí le llaman a los saltos alternos, rebotes, zarpazos, ejercicios de tobillos, saltos alternos de tobillos, skipping con contacto simple y contacto doble, desplazamientos, zarpazo desde posición de parados, talones a los glúteos, alta y baja frecuencia, rodillas altas con y sin elemento. Es decir, toda la variedad. Ahora al final hay una muestra de cómo llevarlo de lo general a lo especial que va clarificando. Entrenamiento técnico en la fase de preparación específica. Es para el periodo para empezar a afinar y buscar que los ejercicios que veníamos haciendo empiecen a dejar de ser de mucha cantidad y empiecen a tener una calidad técnica. Es decir, voy a trabajar sobre la velocidad de ejecución de los mismos, y no voy a trabajar sobre ejercicios nuevos que todavía no construí, sino que el tiempo para el ejercicio nuevo era en el bloque anterior, donde habíamos dado una gran variedad, y acá ya empiezo a ver sobre cuáles son los que tengo que hacer énfasis. Entrenamiento periodo de competencia. Dejar de trabajar las últimas 4 semanas antes de la competencia más importante, es decir, no puedo ahí meter ejercicios que no hice. Voy a trabajar con los que tengo afianzados con una gran calidad. La gran calidad a veces en el velocista está dada por la velocidad de ejecución. La velocidad de ejecución me va a marcar la calidad del ejercicio.
trabajar en patrones de ritmo motor en lugar de los detalles específicos, buscar la velocidad en menos tiempo posible y utilizar, como lo dice acá, elementos de ensayo, es decir, recorrer 30 metros con técnica de carrera en el menor tiempo posible y buscar variantes que se asimilen más a lo que es un periodo de competencia. Bien, y todo eso dentro de lo que es la unidad técnica, ¿tá? Una mirada. Si alguno después tiene algo para hacer, como dijo Maxi, vamos preguntando, seguramente nos pueden surgir un montón. Unidad de forma física y entrenamiento físico dentro de la sesión. A mí la verdad que esto me sirvió muchísimo cuando empezamos a trabajar con los velocistas, porque me dio una idea de cómo y de qué forma trabajar y orientarme sobre distancias y tiempos, lo cual esto les va a quedar para que cada uno lo pueda trabajar, analizar y desarrollar. Y siempre cuando hablamos del desarrollo de los sistemas energéticos, hablamos de un predominio, es decir, que predomina un sistema por sobre el otro, pero no es que trabajan de forma aislada. En ese predominio, como lo encontramos en el manual de la introducción al proceso de entrenamiento, nosotros tenemos la velocidad, la resistencia a la velocidad, la resistencia especial 1, la resistencia especial 2, la repetición intensiva y la repetición extensiva. Para el velocista son de unas características, para el fondista tienen otras características, nosotros estamos enfocados en el velocista. Ahí nos da un primer pantallazo y yo le agregué un segundo pantallazo, que no sé si ahí se ve, que a mí me sirve mucho y lo tengo de guía, como dijo ayer Maxi, que lo tenemos en el celular y entonces nos va orientando. Y acá uno puede empezar a armar su planificación de entrenamiento de un velocista, teniendo en cuenta las distancias, teniendo en cuenta las intensidades, teniendo en cuenta los tiempos de recuperación. Entonces uno sabe cómo y de qué manera va a hacer énfasis en un trabajo para el desarrollo del ATP-CP, de qué manera va a hacer énfasis para el desarrollo del sistema del lactato y en qué manera va a hacer énfasis para el desarrollo del sistema aeróbico. Y no estamos hablando con ejemplos para que ustedes lo puedan llevar a la práctica, que es a veces lo que por lo menos a nosotros nos encontraba que nos faltaban, porque bueno, vamos a desarrollar la resistencia a la velocidad para el velocista. Y yo decía, ¿cómo? Y esto la verdad que fue una guía que nos sirvió mucho, que la compartió Nakaya, un entrenador brasilero, y que después nosotros le vamos haciendo consideraciones específicas al lugar donde nosotros los desarrollamos, porque a veces no tengo las distancias que uno marca acá, pero nos sirve como guía para saber dentro de qué área metabólica que estábamos trabajando. ¿Se acuerda cuando hoy vimos la primera parte de un sistema nervioso, la segunda parte de una estructura, que era la técnica y la movilidad, y la tercera de lo metabólico? Entonces acá ya estamos viendo. Y acá nos habla cómo contribuye cada sistema energético y la relación para desarrollarlo con los métodos de entrenamiento. Entonces, hablamos de la potencia láctica, de la capacidad aláctica, de la potencia láctica, de la capacidad láctica y de los sistemas aeróbicos, cómo desarrollarlos. Sus intensidades, las distancias, por ejemplo, el número de repeticiones, que son preguntas que a nosotros a veces nos hacemos frecuentemente, y bueno, vamos a desarrollar la velocidad, y bueno, y a veces no tenemos la idea de cuánto, por lo menos a nosotros nos pasaba, y 4 será mucho, será poco, lo hacemos en 2 series. Esto es una guía. Claramente acá hay muchos que entrenan y desarrollan velocistas, podrán aportar también su experiencia. A veces algunos es una guía que nos va bien y algunos con otros es una guía que necesitamos todavía trabajar menos de la guía o podemos trabajar más, pero por lo menos vamos a tener una guía y un punto de partida. ¿Está? Número de repeticiones, número de series, distancia total entre las series, que eso es algo muy importante. Por ejemplo, hablamos del ATP-CP, una intensidad del 95 al 100%, una distancia de entre 20 y 60 metros, un número de repeticiones de 2 a 4, un número de serie de 2 a 4, una distancia total sumada entre series de entre 80 y 120 metros, una distancia total entre series entre 300 y 600 metros, una pausa de 3 a 5 minutos, fíjense, de 3 a 5 minutos, hablamos del sistema del ATP-CP,
y una macropausa de 6 a 10 minutos. Ahora, ¿qué le faltaría a esto? Que es la parte nuestra que compartimos con la experiencia, es cómo llevarlo adelante y qué es lo que llevamos adelante en un periodo general y de qué manera y cómo lo llevamos en un periodo de competencia. Tal vez un trabajo en el periodo general va a carecer de mucha pausa y sí va a tener mucha pausa en el periodo de competencia, porque como hablamos hoy, buscamos sobre la calidad. Bueno, eso es lo que nosotros lo tenemos en el cuadro anterior, en este de acá. Entonces vamos organizando uno por sobre el otro. Fíjense, en la repetición extensiva, intensiva, especial, arrancan desde el periodo general al periodo de competencia y trabajan de forma mancomunada. Entonces cada uno ahí va a tener, para tener una guía para comenzar. Creo que queda un minuto y bueno, ahora seguimos, así no arranco el otro. Y lo que queda es otra unidad física importante, que es la sesión de fuerza para el velocista. Es una guía de lo que nosotros podemos hacer. A veces no tenemos un gimnasio, pero tenemos una pesa en el lugar donde estamos con los nenes, y por lo menos tener una guía de qué trabajar. Bueno, se va a cortar. No sé si hasta acá vengo bien, vengo muy apurado, cualquier cosa ustedes me dicen. Yo me pongo a hablar y me entusiasmo, y como no los veo tampoco, veo 3 nada más acá, no sé, cualquier cosa me van diciendo. Ya se va a cortar, nos volvemos a conectar con el mismo usuario y contraseña. Sí, todo bien, Mauro, perfecto. Bueno, genial, Maxi. Aprovecho para saludarte, Mauro, que recién entré, a todos. Grabar. Ahora sí. Bueno, acá habíamos quedado, ¿no? No sé si ahí se ve. Bien, unidad de forma física, planificación de una sesión de fuerza, ¿está? Y yo puse 3 guías, que son las que a mí me han orientado, y como siempre digo, lo más importante que uno lo ha ido aprendiendo es a edades tempranas poder enseñar de forma eficiente, que después nos va a allanar el camino, porque es algo que está correcto y que después podemos tener una base sólida sobre la cual proyectarnos. Trabajo de hipertrofia entre 8 y 12 semanas, y como una guía entre 8 y 12 repeticiones, uno teniendo en cuenta que divide el año en 2 ciclos. Trabajo de fuerza máxima entre 6 y 8 semanas y unas 6 repeticiones. Trabajo de potencia 4 semanas entre 6 y 8 repeticiones. Trabajo de fuerza reactiva y máxima o supramáxima 2 semanas. Pero son guías, son guías. Las que a mí más me interesa son estas, que son las que llevamos a la práctica nosotros. Y tenemos entrenamiento de la fuerza, velocidad 100, 200, 400, del lado izquierdo de donde estoy viendo la pantalla yo, general, al lado específico, y cómo trabajar. Entrenamiento con pesas desde el general y trabajos de ejercicios de empuje, trabajos como subidas al banco, sentadillas simples, enviones y todo el trabajo con pesas, saltos explosivos, salto en largo, con impulso, sin impulso, en alto. Puedo trabajar con cargas adicionales, rebotes, saltos a las vallas, saltos horizontales, saltos verticales, trabajo con resistencias, con una oposición que puede ser con un compañero, coordinación contra una resistencia, saltos asistidos, chaleco con carga, saltos a la soga, y nos empezamos a ir acercando al especial y a lo de competencia. Entonces empezamos a trabajar sobre carreras con frecuencias, coordinación con velocidad, carreras lanzadas, rodillas altas con frecuencia, carreras asistidas y carreras de supramáxima velocidad.
¿Por qué yo le decía que lo anterior no es que no le daba trascendencia? Porque generalmente esto es lo que nosotros podemos trabajar en nuestro lugar con los chicos. Y generalmente lo tenemos nosotros, muchos nos pasa que hacen las pesas que tengamos o lo que tenemos en el lugar donde estamos, y a veces nos imaginamos que hacer pesas es tener grandes cargas y demás, y hay muchas cosas que podemos hacer. Fíjense, arranca con ejercicios de empuje y termina con ejercicios con alta frecuencia. Y estos son una gran guía. Nosotros arrancamos con todos los velocistas en nuestro primer periodo general del año, con circuitos de trabajos donde tienen un trabajo de fuerza de piernas, un trabajo de zona media anterior, otro de posterior, trabajo de coordinación. Todos estos globitos que ustedes ven, los que están del lado del general, los trabajamos todos dentro de un circuito. Y después vamos lo vamos trabajando de forma aislada, y después cada uno lo trabajamos de forma específica. Y a cada uno le damos su combinación y su coordinación. Por ejemplo, en una primera parte puede hacer una sentadilla, una subida al banco, como menciona acá, y después nosotros, a medida que va avanzando el periodo, hacemos la sentadilla o la subida al banco, combinada y coordinada con un trabajo de saltos y con un trabajo de velocidad. Es decir, vamos de lo general a lo especial, y del ejercicio vamos de lo general a lo especial, y lo vamos llevando a todos los ejercicios en ese aspecto y en esa dinámica. ¿Cuáles son los errores más frecuentes? A veces buscar en un periodo general o en un periodo especial trabajos que tendrían que ser para el periodo de competencia. Entonces, ni el deportista se va a sentir cómodo, ni nosotros vamos a ver los resultados que queremos, pero es una cuestión de que no vamos a estar trabajando en el periodo específico con el ejercicio específico que estamos trabajando. Como un resumen, la máxima efectividad del entrenamiento yace en la fase excéntrica del movimiento, excéntrico, cuando se resiste un peso, concéntrico, cuando se vence un peso, entrenamiento de series y repeticiones, en una preparación general, ahí da la intensidad entre el 80 y 95%, en la preparación específica 90-95%, y en el de competencia entre 95 y 100. Claramente esto llevado a un ejercicio técnico, también buscamos lo mismo, de menor intensidad o de menor complejidad a una mayor complejidad dada por una mayor intensidad del ejercicio. ¿Está? Bien, partida, teoría específica de la prueba. Yo ahí les puse 2 videos donde están las partidas, están analizadas y la verdad que están muy buenos. Hemos hecho una recopilación muy importante de un montón de material, de video, y está bueno para que ustedes puedan acceder. Ahí están los links y bueno, es de fácil acceso para todos. Puse los 2 videos que van después a detallar todo lo que nosotros hablamos. Modelo técnico de la partida. Tengan en cuenta que también hay tantas formas de partir como tantos atletas hay, es decir, hay consideraciones generales, pero después hay particularidades que son de cada uno de los deportistas, ¿no? Eso es algo que siempre se dice, pero que es real. Ubicación de los tacos. El objetivo, lograr una óptima colocación de los tacos de salida de acuerdo al tamaño y habilidad del atleta. A veces vieron que nos dicen, no, un pie al primer bloque o tanto, y de repente tenemos una nena o un nene con una cadera alta, con una longitud de piernas más grande, y lo ponemos a un pie y medio y nos queda recontra apretado en el bloque. Generalmente trabajamos de la línea 2 pies al primer bloque y un pie y medio entre el primero y el segundo, como una generalidad. Otra cosa que yo les digo, que nos pasa mucho, es que prefiero que el taco de atrás esté bajo e ir aumentándolo progresivamente a medida que el deportista adquiere la posibilidad de salir de una forma efectiva, y el ángulo delantero en todas las posiciones tampoco lo ponemos erguido, lo ponemos un poquito más abajo, y el de atrás más bajo, y después más vale corregir, porque a veces cuando lo ponemos muy alto, lo que tiende a hacer el taco de partida es que el atleta, lo que hablábamos hoy, cuando sale, en vez de acelerar, se para y empieza a correr a máxima velocidad, y a veces no es que no lo quiera hacer o que no lo sepa hacer, sino que desde la posición del taco de partida favorecimos a que salga rápido a la carrera de máxima velocidad y no a que acelere.
Bien. Fase de salida, bueno, esto todos lo conocen, a sus marcas, donde asume la posición, listo, se prepara para la siguiente fase, disparo, inicia la aceleración. Yo acá le digo pocas, como decía hoy en la técnica de carrera, pocas consideraciones, la espalda plana, la cabeza colgada y los brazos, le digo los 4 dedos juntos, pulgar separado, formando un puente, caen por debajo de la línea de los hombros. No doy más indicaciones, porque si no después me he dado cuenta que a veces si le doy demasiado, por ahí terminan pensando tanto que después terminan saliendo de cualquier manera. Ahí pusimos una fotito como para ilustrar. Listos, ahí pusimos una fotito, la espalda plana, la cabeza colgada, y ahí ven los ángulos. La posición de los hombros por encima y levemente detrás de las manos, los codos desbloqueados. La posición de las caderas cuando se levantan van a estar por sobre la línea de los hombros. A veces las imágenes son buenas, por eso arranco cada unidad con los videos, que después el que los quiera los ve y la verdad que son muy buenos. Algo importante para detectar, fíjense que las tibias están paralelas, puede ser que después cada uno lo vea diferente. Con los deportistas hay imágenes como en esta, que también fíjense que las tibias están paralelas en el muñequito, no en la imagen, y eso es una buena, nada, no sé cómo sería llamarlo, algo que uno va viendo cómo después va a ser eficiente la aceleración. Cuando las tibias no están paralelas, y generalmente el error más frecuente es que una está para abajo y la otra apuntando para arriba, la que está apuntando para arriba generalmente es la pierna de atrás, que está en el bloque trasero, y eso hace que empuje la pierna delantera y la pierna trasera salga y se pare automáticamente. Y cuando nosotros vemos esta posición de las tibias paralelas, eso hace que el apoyo salga rasante y adelante y busque el piso y siga la primera diapositiva que vimos, el empuje, 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 empuje. Si no sale y se encuentra parado. Y esto es algo que por ahí el ojo del entrenador lo va viendo y lo va detectando, más que con diferentes, además de ejercicios que le podemos hacer, nosotros visualizándolo nos podemos dar cuenta. A veces nos pasa que no vemos que las tibias están así, y capaz que porque los bloques están muy juntos, y capaz que el nene trabajaba con un pie y medio al primero y un pie entre dos, pero creció, y él ya el pie y medio le queda corto, y capaz que necesita 2 pies y medio, y bueno, y sale mejor. Mauro, sí. Un buen parámetro de referencia sería la frase. Sería la palabra, sí, no me salía, perdón, no me salía, exacto, gracias por el aporte. Ay, me volví, a ver. Salida, ejercer el mayor empuje explosivo de ambos pies contra los bloques. Parece fácil, pero no es fácil. Los nenes tienden al bloque a no empujarlo a medida que son más grandes, y generalmente pasa mucho cuando vamos a la pista de Rosario, que vieron que están los tacos que tienen que estar para, los nenes se ponen atrás para sostenerlo, y cuando corren las categorías de los adultos se sienten atrás que empujan, y cuando son a edades tempranas salen y no tienen ningún tipo de problema, porque a veces no empujan tanto el bloque, y es lo que tenemos que tratar de concientizar desde chiquitos. Las manos se elevan desde el suelo en forma conjunta y compensan los movimientos del cuerpo. La pierna posterior se balancea rápidamente hacia adelante y la pierna delantera se extiende totalmente. Y el objetivo, como decíamos hoy, y yo lo hablaba y acá está redactado, es prepararse para acelerar, que es una fase determinante. Salida. ¿Tá? Algunas consideraciones. Ahí está la imagen. Y acá yo puse una, que es la imagen. Fíjense que logra la extensión, el muslo a la horizontal, la punta del pie hacia arriba con una pretensión tibial. Y eso es lo mismo que le decía, ni bien arrancamos la clase. Yo este mismo ejercicio lo hago de movilidad, por ejemplo, contra un alambrado. Estoy con la pierna izquierda apoyado sobre la parte delantera de los pies, y con la pierna derecha realizo los balanceos con el muslo a la horizontal y la punta del pie hacia arriba, y la tibia cae por debajo de la rodilla. Es decir, estoy haciendo un ejercicio que el nene está haciendo un balanceo, pero que nosotros sabemos que después lo vamos a llevar a una fase de la carrera. Aceleración.
teoría específica de la prueba. La aceleración es un cambio positivo de velocidad dentro de un determinado intervalo de tiempo. La aceleración negativa, que generalmente es al final de la carrera de alta velocidad, también se la conoce como desaceleración. La fase de aceleración pura es donde tenemos que ejercer el mayor porcentaje de aceleración, fuerza generada en su mayor parte por la contracción muscular. Y bueno, esos datos son muy importantes, pero más honestos. La fase de transición, que es el vínculo entre la aceleración pura y la carrera de alta velocidad, es la que más nos cuesta, la que todavía tenemos atletas que nos cuesta un montón, y la más difícil. Lo perdimos. Ahí está, no sé si se ve. No, sí, yo escuchaba igual. ¿Se ve o no? Mauro, Ahora ¿estás por ahí? Sí, no sé si se escucha. Ahora sí. Yo sí, ahora sí. sí, pero no se escuchó nada antes. ¿No? Todo lo que dijiste último no se escuchó nada. Bueno. Se cortó. La última diapositiva completa, no la escuchamos. Ah, bueno, fue una sola por lo menos. Bueno, bueno, no está. Desde las 7 que no. Sí, antes sí. Bueno, dale. Decía Bernardo, el del show. Nada, si era de las 7, avísenme. De acá, no se escuchó, ¿no? De la fase de aceleración. Yo veo Yo no lo escuché de ahí. ahí, Maxi, ¿en esa quedamos? Yo creo que sí. ¿O ahí? Y ahí. Ahí me parece, ¿eh? Vale, bueno. De esa. Desde ahí. Bueno, vivir en el interior tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Tenemos el internet flojito. La aceleración, como definición, es un cambio positivo de velocidad dentro de un determinado intervalo de tiempo, y la aceleración negativa también se la conoce como desaceleración, que generalmente es el proceso que vemos en los últimos metros de la carrera de alta velocidad. La fase de aceleración pura es donde se genera la mayor fuerza a través de la contracción muscular y de los apoyos contra el piso. Ley de acción y reacción: a toda acción le corresponde una reacción en el mismo sentido con la fuerza contrario. Empujo hacia abajo y hacia atrás, es como que voy como si fuera una garra contra el piso y lo impulso. Y la fase de transición, que es lo que le decía donde nos quedamos, que es la más difícil de enseñar y de perfeccionar. Lo que tienden todos los nenes es a levantarse y correr, y la tendencia a empujar demasiado prematuro. Algunos pasa al revés también, generalmente pasa más poco, pero vieron que se quedan en posición de aceleración, pero en realidad no están acelerando, se quedaron con el tronco erguido y como si fueran en la posición de aceleración, pero no están. Es lo que menos pasa, pero sucede. La tendencia es a empujar demasiado tiempo, a levantarse demasiado pronto. El vínculo entre la aceleración pura y la carrera de alta velocidad es esta fase de transición, y que es entrenable como cada una de las fases. Ahora, volvemos al principio, ¿se acuerdan los grafiquitos que hicimos de cuántos metros? Entonces, ¿por qué eran importantes cuando arrancamos? Porque yo sé que para trabajar la fase de transición voy a trabajar 20, 30 metros, 25, 35, 20, 25, 30, y me voy a manejar por ahí para poder trabajar, y lo voy a trabajar desde una salida que favorezca la aceleración. Generalmente va a ser de los tacos, no voy a trabajar de parado, porque si salgo de una posición de parado voy a tender a ir más rápido a la fase de la velocidad máxima. Entonces voy a trabajar desde los tacos de partida cuando trabajo la fase de aceleración y transición. Y después puedo trabajar aceleración, transición y velocidad máxima 1. Y también sin los tacos puedo trabajar velocidad máxima 1 y velocidad máxima 2. Y como tengo las distancias y como tengo los sistemas energéticos que vimos, me voy a poder organizar un entrenamiento donde pueda desarrollar las cualidades físicas de esos chicos. ¿Cuáles son los errores más comunes que detectamos? A grandes rasgos, acá hay muchos profes con mucha experiencia, pueden contar un montón de errores, pero a grandes rasgos: correr sentado,
generalmente pasa porque a veces no tienen debilidad sobre la parte delantera de los pies y se le vencen los apoyos y terminan apoyando desde talón, media planta y punta. Insuficiente elevación de rodillas es otro error de los más frecuentes. Correr echado hacia atrás y correr contraído. Estos son los 4 que normalmente vemos cualquiera cuando estamos en una pista, que nos vemos, que son los que más frecuente vemos y que también son fáciles entre comillas, pero que son posibles de abordar para poder corregir, porque se pueden corregir desde el entrenamiento, facilitando cada uno de todos los puntos. Vieron que, a diferencia de otras áreas, acá hay que ser muy meticuloso para el entrenamiento del velocista, porque a diferencia de otras áreas no podemos abordar una clase de 3 horas para un entrenamiento de un velocista y trabajar todo. Es decir, tenemos que ser muy concretos, tenemos que ser específicos y tenemos que trabajar sobre una calidad. Eso es algo que hemos ido aprendiendo a través del ensayo y el error, de decir, bueno, por eso yo arrancaba comentándoles cómo organizaba la sesión y demás, porque después no podemos tenerlo al velocista 3 horas entrenando y trabajar y trabajar y trabajar, porque empezamos a perder calidad de trabajo, calidad de movimiento, y todo eso a veces es contraproducente. Pero sí organizarnos con una guía y decir, bueno, ¿qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que tengo? ¿Y cómo voy a abordar? ¿Y qué es lo que quiero trabajar? Es decir, un objetivo general, una meta general, un objetivo especial y una meta específica para trabajar eso que yo me propongo. Y ahí voy con eso. Recordar el proceso de entrenamiento, planificar, hacer y revisar. Generalmente nosotros hemos trabajado con muchos velocistas y de un año al otro las planificaciones son distintas, porque hemos revisado y hemos encontrado que algunas cosas nos han servido y las hemos trabajado bien y otras no. Lo revisamos, lo modificamos para el siguiente ciclo. El rol del entrenador requiere conocimientos, habilidades y cualidades, al igual que el del deportista, y así como ellos lo entrenan, nosotros también lo tenemos que entrenar, esas habilidades, reconocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, para poder ser eficiente con nuestros deportistas, y reconocer las de ellos. Y yo pongo esto, que mucho lo hemos visto en el curso de la IAF que hemos hecho, o en los de World Athletics ahora, y para mí es muy importante, porque a veces por ahí tenemos un montón de saberes adquiridos o un montón de cosas para compartir, pero no podemos lograr llegar al grupo o a las personas que tenemos enfrente, y es muy importante recordar las habilidades básicas del proceso de entrenamiento. Nosotros como entrenadores, generar y desarrollar relaciones con nuestros deportistas, proporcionar una instrucción y explicación de forma tal que sea adecuada para las personas que tenemos enfrente, proporcionar una demostración eficiente, observar, analizar y por sobre todo hacer un feedback y una retroalimentación. Y ahí vamos a dejar de compartir. Y eso generalmente lo comparto porque para mí es parte muy importante para poder llevar adelante todo lo otro. Si no tenemos eso, por más de que tengamos todas las herramientas y no podemos transmitirlas, se dificulta el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, no sé si hablé. Bueno, Maurito. Sí, no, espectacular. Muchas gracias. Fue interesante. Y bueno, los invito a los profes. No, estuviste clarísimo, Mauro, estuvo fantástico. Los invito a los profes si tienen preguntas, si tienen dudas, que bueno, que ahora aprovechen este momento y se saquen todas sus dudas. Por ahí lo que agrego, que la idea, que lo habíamos hablado con Omar y con Maxi también, y muchas veces con muchos de los profes acá hemos compartido, la idea era poder compartir una herramienta que a todos nos sirva como una guía. Después claramente esa guía se puede mejorar, se puede perfeccionar y cada uno la va a contextualizar, pero nos va a servir como una herramienta fundamental para tener un punto de partida y de ahí proyectarnos. Y eso está bueno, y una vez lo va aprendiendo y viendo desde hablar, desde compartir, seguramente con muchos profes de acá hemos hablado un montón de veces, y en este PowerPoint traté de resumir diferentes aspectos que por lo menos en lo personal me han servido para intentar desarrollar el área. Y lo compartía claramente con todo porque es la idea, lo que se comparte se multiplica.
Chicos, ¿preguntas? ¿Alguno? Yo tengo una pregunta. Mauro, ¿qué tal? Buenas tardes, ya nos habíamos saludado, pero te hago una consulta. ¿De dónde sacaste las fases de la carrera de velocidad, el término de transición? Porque la verdad que no lo tenía así yo, digamos. ¿Cuál es el autor en el cual te basás, digamos? ¿O es solamente una nomenclatura tuya? No, eso lo vimos y está estipulado dentro de la IAF. Yo en el 2015 o 2016. ¿Con quién, pero? Ahí está. En el 2015, no sé si fue 2015 o 2016, tuve la posibilidad de hacer el curso de entrenador IAF nivel 3 en su momento en Perú, y esa es toda bibliografía que Oscar Gadea, Nakaya compartieron con nosotros, y yo la comparto con ustedes porque la idea es que esté accesible para todos, y a nosotros nos sirvió muchísimo porque tal vez teníamos grandes conocimientos a la hora de planificar, que es lo más complejo, porque con los velocistas nos podemos equivocar muy rápido, y bueno, nos dio una guía y eso lo fui relacionando con lo que acá con mucho le he preguntado a muchas veces, a Andrés Deza lo he llamado en su momento un montón de veces para preguntar, porque a veces la experiencia es lo que nos va dando la veracidad sobre tal o cual trabajo, y bueno, es una guía, después cada uno la va, nosotros en su momento, como una experiencia que nos pasó, teníamos en esa época Andrés 3 velocistas debajo, nenas, en una ciudad sin pista, debajo de los 12:40, las 3 corrían 100 metros y las 3 entrenaban distinto. Y bueno, no nos quedó otra que ir buscando la manera de cómo poder ser eficiente, porque eran distintas, y entrenaban distintas, y corrían la misma prueba. Y bueno, a ver si se escucha ahí, sí, se escucha, sí. Y ahora más o menos, pero ahí A ver ahora. parecía que sí al final. Sí, bien, bien. Y una entrenaba principalmente sobre el desarrollo del sistema del ATP-CP, otra era más resistente a la velocidad, y otra, cada vez que hacía un trabajo de velocidad se lesionaba, entonces teníamos que encontrar, y bueno, y a nosotros nos fue dando guía y herramientas para poder decir, bueno, cómo abordo a cada uno, porque la realidad es que son todos distintos, y no podíamos hacer una única planificación, por más que las 3 corrían prácticamente igual, la misma prueba, entrenaban en la misma ciudad, en el mismo lugar, a la misma hora. Y eran todas distintas, las 3. Y Andrés se acordará seguramente. Pero bueno, nada, La verdad que eran muy distintas ellas, y aparte cada una tenía lo suyo. Entonces, y eran bravas también. Y bueno. Lo tenían cortito, Mauro. ¿Sabes, Evelyn, que a mí también me pasó esto de transición 1 y 2? En ese momento, yo medio me pegué un choque también así con el área de discapacidad. Cuando estuve en el área de discapacidad, ellos planifican con 1 y 2, especialización 1 y 2. Entonces, primero, claro, me costó adaptarme a eso, porque era algo nuevo desde la visión que tenía de los autores que yo manejaba, pero bueno, de una vez que me acostumbré ya está, o sea, es como que también es adaptarse a eso y ver cómo nos sirve. ¿Sabés por qué me sirvió mucho también? Cuando trabajás con más de 2 picos. Hay ciertos atletas en cierto nivel que tienen 3, 4 picos, entonces ahí acortar los tiempos y te sirve para cortar esos tiempos de planificaciones anuales. Por lo menos lo que yo viví. Gracias a los dos. No, yo la verdad que es la primera vez que escucho así en transición, digamos. Siempre aceleración, velocidad máxima, resistencia a la velocidad, transición es la primera vez, y velocidad máxima 1 y 2 tampoco lo había sentido, así que nada, me estoy desasnando un poco por lo visto. Voy a opinar un poquito, Mauro. Sí. Porque bueno, la vida me llevó los últimos años a tener más velocistas que otras cosas. Y estuve mucho con Nakaya, 2 veranos en Brasil con Nakaya, y más o menos todo lo que dijiste es todo así, pero yo quería agregar esto. A la edad que apuntan las EDAs, a ver, lo diría así, el 80% de entrenamiento sería
la parte de técnica de carrera y un 20% a lo que vimos de sistemas energéticos, digo por las edades, ¿sí? Y la otra parte que yo también coincido, pero te lo voy a explicar cómo, en el último cuadro que vos diste de los 4 errores, ¿sí? Cuando pones, para mí, ¿no? Yo trabajo así, cuando pones la parte de corrección, en realidad ahí, que ya figuran ejercicios de entrenamiento, hay casi. Ya ahí, ya tienen que tener la técnica depurada de la carrera. No sé si soy claro. A ver, lo voy a decir de otra manera, sino, porque son mucho tiempo con los velocistas. Nosotros entrenamos 1 hora y media. Te diría que entre la entrada en calor y la técnica de carrera se nos va 1 hora. Y la otra media hora es la parte de sistemas energéticos. O algún trabajo, ya sea con trineo, con esto, con lo que sea. También estuve con Nelson Gutiérrez, el entrenador del ecuatoriano, que es cubano, ecuatoriano, que también es de velocista. Y yo hice un paquete, un combo entre los dos, no entre la calle y él. Y los dos me machacaron, técnica, 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 técnica. Por eso estoy tanto tiempo haciendo técnica de carrera. Salgamos de la guilla, hagamos un ejemplo. El año pasado descubrí un chico ya de 16 años y pasó de correr 11.4, 11.5 a 11.1. Y lo único que hicimos fue técnica de carrera desde cuando lo descubrí. No trabajamos sistema energético. A modo de opinión lo doy, cada uno. ¿Por qué? Porque corría feo, ¿no? Corría feo, todos los errores que vos ponías ahí, contraído, sentado, esto, lo otro. No se lo corregí con chaleco, con trineo, con esto, con lo otro. ¿Sí? Se lo corregí con vallitas. A ese chico que es de otro pueblo y a otro que tengo otro pueblo le hice hacer vallas. En el pueblo, que acá, viste, como el interior, van a un herrero y le hicieron 3 vallas. Y hacen ejercicios de vallas también. Son vallas que las regulás desde abajo hasta la altura reglamentaria de vallas. Y bueno, lo digo a manera de opinión. No, sí, bien, Andrés. es muy válida, Andrés. Sí, 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 claramente que la técnica de carrera es fundamental. Nosotros hicimos un pasaje por todo y un abordaje dentro de lo que es 1 hora para tener una visión. Claramente que si nos ponemos a hablar de técnica de carrera, podemos estar hablando un montón y podemos agregar, que yo lo puse ahí en el link que les pasé, los que son los ejercicios educativos para la carrera, que son ejercicios de técnica de carrera que educan el movimiento para la técnica de carrera. Pero bueno, me pareció que lo puse, pero me pareció que no era conveniente mencionarlo, porque uno viéndolo por ahí lo tiene, pero claramente que concuerdo con lo que vos decís. Es así. Les cuento como les conté a los chicos acá. De este último verano que fui a San Pablo, Nacaya tiene 10 atletas olímpicos en velocidad. Entrenan toda la mañana. Créeme que están 1 hora haciendo técnica de carrera y son tipos de 25 a 30 años. Y la técnica la tienen excelente, y siguen haciendo. Sí, fundamental, fundamental. Nosotros lo que hicimos es dar un paneo de cada unidad física y una guía de cada una, claramente que coincido plenamente, pero bueno, sí, también está bueno que pueda tener una idea de un abordaje. En la EDA se apunta a más chiquitos, entonces digo, bueno, ahora ya si tenemos de 15 para arriba, está bárbaro lo de sistemas energéticos y hay que meterle un poco también. Bueno, seguro, hay que colaborar. Es una guía también. Genial, no, sí, Maxi, no tengo nada. No, digo que están genial las dos cosas, porque hoy estamos trabajando con las EDAs, pero esos chicos después, ¿qué pasa? Después tal vez nos quedan, no sé qué van a pasar con las EDAs, ojalá que sigan siempre, ¿no? Pero si nos quedan son nuestros atletas también y el día de mañana, por supuesto que ya quedó asentado bien cómo podemos seguir trabajando, está bueno que lo toquemos un poco también. No, y está bueno también para saber
algunas cosas a edades tempranas que no hacer, porque uno ve y dice, no, todo esto a edades tempranas no lo puedo hacer, entonces también está bueno, Exactamente. que nos va a dar una guía de qué no hacer y no acelerar procesos de aprendizaje, claramente. Sí, sí, Andrés, fantástico, sí, sí. Excelente experiencia. Sí. Chicos, ¿alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo sobre alguna de las fases? Yo tengo una pregunta. Cuando hablaron de fuerza, ¿eso lo dividís en 2 sesiones separadas o en la misma? Primero fuerza y después técnica y carrera y demás, o al revés. No, fíjate, cuando hablamos de las unidades, lo planteamos dentro de la unidad. Puede ser una unidad que esté antes del trabajo central. Es decir, depende del periodo, vos lo vas a organizar, si lo vas a hacer antes del trabajo central o dónde vas a dividir esa unidad. Tal vez ese día enfocás el trabajo en la fuerza y después haces un trabajo suave. Digamos, eso lo vas viendo vos dentro de esa estructura que hablamos al principio, del sistema nervioso central, de lo estructural, de lo metabólico y dentro de las unidades. Y ahí lo vas organizando. Bárbaro. Queda 1 minuto y medio. Yo por si la duda ¡Opa! vamos a conectar. Bueno, si nadie tiene más nada. Sí, yo, perdón, no me ven porque tengo un problema con la cámara de la computadora. Necesito hacer una pregunta a Mauro. Si se extiende de última, nos calentamos para la última, para cerrarlo. Dale. Si queda un minuto. ¿Se me escucha? Ah, perdón. No, capaz que es rápida. Mauro, cuando vos te decidís que un atleta ya está en condiciones de empezar a trabajar la fuerza con pesas, con los ejercicios por ahí que dijiste, cargadas y todas esas sentadillas y todo eso, más o menos, digamos, arrancás con cuántos días o cuántas sesiones, de qué forma. Cuando decidís que está preparado para empezar, ¿no? A ver, nosotros lo trabajamos siempre. Ahora, depende de la edad cómo lo va a trabajar. Capaz que con un compañero a edades tempranas trabajan tomados de la mano y hacen media sentadilla como parte de un juego, y después ese trabajo se va volviendo más específico. Es decir, no es que no lo hacen, siempre lo hacen, pero dependiendo la etapa que está, es como nosotros lo vamos a abordar a ese trabajo. Tal vez comienzan una sentadilla sentado, estoy en una silla, subo y agarro un elemento, y después eso lo empezamos a desglosar y a ir trabajando de forma, una vez que tiene el gesto técnico correcto, lo empezamos a trabajar, pero generalmente todos los ejercicios como básicos, subidas al banco, nosotros tenemos como eje subidas al banco, busco petróleo, que es un trabajo de cadena posterior, o peso muerto que lo llaman, y sentadillas, esos 3, y de ahí preferimos trabajar poco y bien con esos 3 ejercicios, y de última trabajamos unipodal en el caso de que sea necesario para ser un poquito más específico.